Argentina no se eliminó de este mundial sin siquiera haber jugado con nosotros. Yo no soy analista deportivo, pero amo este deporte, como muchos de nosotros lo amamos. Amo el fútbol, como tú lo haces, sin la perspectiva del experto que quiere tener la razón, hacer el análisis correcto, sino como hincha, como joven que practicó fútbol, como probablemente muchos de los que están viendo este video lo hicimos hasta cierta edad, con ese sueño de ser profesionales. Y hoy en día lo vivo como hincha, lo vivo como fanático de la selección y este mundial lo he seguido bastante, lo que he podido porque cuando eres adulto ya hay responsabilidades. Para que lo sepas, eliminaron a la selección Colombia del Mundial 2026 que se hizo en Estados Unidos. Y lo creas o no, esta selección dice muchísimo de lo que somos nosotros como cultura, como país, como persona. Y eso no es bueno, no en todo por lo menos. Déjenme elaborar un poco. Con su permiso, voy a abrir una cervecita porque lo amerita. No he tenido tiempo de pasar este mal trago, de asimilar esta eliminación, porque el partido lo vi mientras trabajaba, así que no tuve tiempo realmente de llorar, de desahogarme, porque quedamos eliminados y tenía que seguir atendiendo la barra. Pero me sucedió esto muy curioso, y es que tuve que entrar al cuarto frío a sacar algunas frutas para hacer sirops y me quebré, me quebré. Fue inmediato, cerré la puerta y se me empañaron los ojos, me inundó la tristeza porque fue ahí cuando caí en cuenta que se había acabado el sueño, que hasta acá llegamos, que no nos dio para más. Y aquí va mi análisis, no es un análisis tan deportivo, sino un poco más de la idiosincrasia, de lo que somos como cultura, como país, y eso obviamente permea a nuestra selección, a nuestros jugadores. Eh, porque me ponía a pensar, ¿y a quién le he hecho la culpa? Le he hecho la culpa a Campas, que tuvo esa clarita, a Suárez, que no marcó un solo gol, aunque tuvo la confianza del DT, a James Rodríguez, que se jugó su último mundial, su última bala para traernos una copa, a Luis Díaz, que es nuestro mejor jugador y no estuvo a la altura prácticamente en ningún partido, tal vez en el de Congo y en el de Uzbekistán, a Néstor Lorenzo, que se la jugó por los mismos jugadores todo el partido, todo el torneo, digo. No lo sé, es un poco difícil analizarlo desde esa perspectiva. Salud. Uno más. Mm. Oh, necesitaba una pola. Los hinchas nos ilusionamos. Yo por lo menos estaba pensando en la final. Y la final es un 50-50, no importa quién llegue. Las finales se pueden ganar o perder. Pero llegar. Yo imaginaba esto. Y era, ganamos este partido. Con Argentina va a ser una guerra. Es un partido que arrancamos perdiendo 1-0 por lo menos, hipotéticamente hablando, desde lo mental. Son jugadores mucho más fuertes mentalmente que nosotros, pero nosotros tenemos esa espinita de la final. Y veníamos de hacerles muy buenos partidos. Yo creo que por lo menos los últimos 5 partidos habían sido muy peleados, muy reñidos. Bueno, tal vez no 5, pongámosle 4. Muy peleados, porque Colombia poco a poco ha ido aprendiendo cómo jugarle a este rival. Es un juego mental, es un juego de mucha concentración y es un juego de no rendirse. Sí, es un juego de mucho corazón. Y eso es algo que por lo menos contra Argentina, Colombia venía demostrando. Aunque nos ganaban, aunque nos empataban, aunque pecheábamos al final, lo demostrábamos, por lo menos mucho más que antes. Y yo sentía, ok, perdíamos 1-0 desde lo mental, pero de ahí para adelante era un partido de igual a igual, donde respetamos a los argentinos y ellos nos respetan a nosotros, ¿verdad? Y después de eso se venía Inglaterra o no, Norway, y yo sé que también ese era un partido de tú a tú, donde nos vemos las caras y lo que tenga que pasar pasa, pero sé que era un partido que Colombia podía jugar bien. Sí, desde lo futbolístico teníamos herramientas, teníamos jugadores
y el embrión anímico que te da sacarte esa espina de Argentina, yo creo que eso nos iba a jugar una de dos, o a favor, porque nos iba a dar un embrión anímico, pero también contemplaba que nos podía jugar una mala pasada, porque ya nos sentíamos campeones, victoriosos de haber sacado a Argentina, y de pronto ahí llegábamos un poco sobrados, conformados, conformistas, mejor dicho, como muchas veces nos pasa con esta selección. Nos conformamos fácil, ¿sí? Y obviamente no quería eso, pero yo sentí que podía ser cualquiera de los dos. Las probabilidades de ver una Colombia que quiera arrasar y llevarse el campeonato o que se haya conformado era de 50-50, pero finalmente era un partido de igual a igual, yo creo. ¿Qué pasa? Y aquí va mi análisis y por qué creo que esta selección representa mucho de lo que somos. Y es que yo no sé si a ustedes les pasó. Voy a hablar desde mi experiencia, pero creo, y lo estoy hablando con mi hermano, con mi primo, y todos sentimos algo muy parecido. Y quiero que me comenten si ustedes sintieron eso o cuál es la lectura que ustedes hacen de este partido y por qué se perdió. Antes del partido de Colombia, yo estaba viendo el partido de Argentina. 2-0 iban perdiendo contra Egipto. Y no les voy a negar, yo estaba feliz. Por varias cosas. Los argentinos que estén viendo, es bueno que lo sepan, la mayoría de colombianos no apoyábamos a su selección por varias cosas. La primera era porque evidentemente no nos convenía jugar contra ustedes, porque entre enfrentarme a Alemania, España, Francia o Argentina, yo prefiero enfrentarme a las primeras tres anteriores. Y es porque van a ser juegos en los que va a primar más la capacidad futbolística o física, y creo que en eso nos podemos tirar un volado con cualquier equipo, pero con Argentina es un juego mental. Y yo siento que Colombia mentalmente no tiene ese nivel que sí tienen los argentinos, y hay que admitirlo. Y segundo, pues porque la mayoría no hinchamos por Argentina realmente. No nos gusta mucho la manera de, o bueno, desde mi experiencia lo voy a decir, no me gusta mucho la manera en que Argentina juega el fútbol. Yo siento que la idiosincrasia del jugador colombiano es de jugar bien a la pelota, de intentar hacer jugadas buenas, incluso de entrar con nobleza cuando hay que disputar una pelota. Y el argentino es todo lo contrario, es más de la garra, del empuje, pero también del barrio, de la maña, de la villa, ¿sí? La picardía. Y eso es algo que nosotros no hemos desarrollado y que yo siento que tenemos que desarrollar si queremos ganar títulos, pero en el fondo no queremos hacerlo. Los colombianos queremos ser esa selección que te gana jugando bien, que te gana moviendo la pelota de aquí a allá, repartiendo juego y ojalá jugando bien. Eso es lo que creo. No estamos tan acostumbrados a ganar partidos desde la garra, desde la maña. Eso es algo que personalmente a mí no me gusta y yo creo que muchos colombianos sentimos igual. Y es como ver todo lo que no queremos ser reflejado en otra selección. Pero también la impotencia de ver cómo eso les trae títulos a ellos y a nosotros no. Entonces, desde lo mental y desde el corazón, creo que no quería que ganara Argentina, no quería que pasara. Entonces, ¿qué pasa? Como ya lo saben, a tiempo de reposición, Argentina lo remonta. 3-2 queda el partido. Y yo sentí una tristeza y rabia, piedra, porque Argentina lo gana. Y esto lo hablaba con mi hermano mayor, fue él quien me hizo recapacitar sobre esta reflexión. Y es que yo sentí como si la derrota hubiera sido a mi selección cuando, un momento, o sea, en una hora jugamos el partido de Colombia, ni siquiera había empezado. Pero yo ya venía cargado de ver que Argentina lo remontó, de ver que si le ganábamos a Suiza, cuando le ganáramos, el partido iba a ser con Argentina y que iba a ser un partido difícil desde lo mental, que iba a ser un partido muy complicado. Y aquí es donde voy yo no sé, obviamente muchos de nosotros no lo sabemos, casi nadie lo puede comprobar, pero yo me imagino la siguiente situación. Pónganse a pensar. Está la selección Colombia en el estadio o en el hotel viendo esos últimos minutos del partido de Argentina. Tal vez no viéndolo en vivo, pero recibiendo noticias de cómo va el partido. Obviamente ellos están concentrados, pero también están pensando en el rival que viene.
Eso es normal, no se debería hacer, pero es normal. Y viendo eso de, marica, Egipto lo gana, si nos toca con Egipto es un poco más fácil, ya no hay que entrar en ese juego tan áspero con los argentinos, tan mental. Y al final ven que lo gana Egipto. Y yo siento que el jugador colombiano, la selección, desde ahí se empezó a venir abajo. Yo creo que este juego lo afrontamos más con el miedo, más con la cabeza puesta en el juego con Argentina, incluso antes de haber ganado este. Yo creo realmente que los jugadores salieron a la cancha pensando en ese siguiente juego, lo difícil que va a ser, lo mal que la vamos a pasar, lo doloroso que sería perder ese juego, pero también lo grandioso que sería ganarlo y sacarnos la espinita de la final de la Copa América. Antes de jugar el partido contra Suiza. ¿Con esto a qué voy? Yo creo que Argentina nos ganó, Argentina nos eliminó de este mundial sin siquiera haber jugado con nosotros. Y esta selección creo que representa muy bien lo que somos nosotros como colombianos, tanto para bien como para mal. Eh, Pónganse a pensar, muchas de las selecciones representan lo que, lo que son sus países, o sea, finalmente, y yo creo que por eso duele tanto quedar fuera, duele tanto perder, porque no es la tristeza de ver a 11 desconocidos perder un partido de fútbol, es lo que ellos representan, lo que ese escudo, esa camiseta, esos jugadores representan, lo que el juego que ellos tienen representan. Un entrenador puede llegar e intentar instalar una idea de juego, pero el jugador ya tiene en su mindset el juego que va a desarrollar, porque para eso se requiere nacer en ciertas condiciones, crecer de cierta manera, carecer de ciertas cosas, tener mucho de otras cosas. Y como colombianos, la mayoría de nosotros estamos en esa lucha de estar en un país del tercer mundo, de que la familia es muy importante, de querer salir de abajo, de querer romperla, de querer dejar el nombre de nuestro país en alto, pero también tenemos ciertos vicios como sociedad. Somos personas muy echadas para adelante. Cuando hay que hacer algo, no lo pensamos. Ahí estamos haciéndolo. Pero nos cuesta mucho asumir la responsabilidad de nuestros actos, asumir la responsabilidad y las consecuencias de tomar un riesgo. Entonces, yo me imagino los cobradores de penaltis, yo me imagino que la mayoría de ellos querían cobrar. Me imagino la mayoría de ellos diciendo, preste ese balón, yo lo cobro y lo meto. Y eso es muy bueno, porque hay carácter. En Alemania no había eso. Kimmich tiene que preguntar quién lo va a cobrar. Jugadores experimentados no cobraron, como el caso de Goretzka. En nuestro caso, veo un Campas que estoy seguro que no lo obligaron a patear. Fue un jugador que se comió el gol y quería reivindicarse con el penal. Ahí hay actitud, ahí hay disposición. Eso es bueno. Veo a Juanper, veo a Lucho por otro lado. ¿Qué necesidad, Lucho? Y muchos jugadores de esperar al quinto penal. ¿Para qué? Yo sé que es el penalti que tiene más presión. Si se llega hasta ese penalti, ¿verdad? Pero creo que es más el penalti de la foto. También, reflexión que me hacía mi hermano. Es más el penalti de la foto. Sí, es más el que mete el último penal y ganamos. Y sí, es un penalti con mucha presión, pero solo si se llega ahí. Colombia casi que no llega ahí. Tuvimos suerte de llegar a ese quinto penal. Pero en ese orden de ideas, el penalti más difícil era el primero y lo cobró Juanfer. El segundo más difícil era el segundo. El tercero más difícil era el tercero. Y en ese orden tenían que ir los pateadores. Yo no sé si fue una buena idea que Lucho cobre quinto. Sí, y es algo que es muy común hoy en el fútbol, ¿no? Que el mejor jugador patee el quinto. Pero, ¿y si no llegas al quinto penal? Esta vez Lucho llegó, pero ¿qué presión hubiéramos metido nosotros si hubiéramos anotado el primero, el segundo y el tercero? Sin fallar. Por eso hay que meterlo mejor desde el principio, ya, no guardarse nada. Después resolveremos. Más adelante veremos qué pasa y ahí resolveremos. Pero hay que empezar con todo. Con todo.
Por lo menos así lo veo yo. Hay equipos en los que funcionará. Argentina, en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo pateaba el quinto. Pero ¿cuál es la diferencia? Que todos los pateadores que iban antes de Ronaldo eran buenos pateadores. Tenían el carácter para cobrar el penal. Caso Kroos, caso Modric, caso Sergio Ramos, Kroos, Modric, Ramos, Gareth Bale, Benzema. Estamos hablando de gente que tenía nervios de acero y en Colombia no lo tenemos. En Colombia, por lo menos desde mi perspectiva, veo el partido, sé que se va a tiempo extra, después penaltis y ahí es donde empiezo a tener esa corazonada de que lo vamos a perder. Porque es nuestro maleficio. Porque esta Colombia gana y gana muy bien en los 90 minutos, jugando buen fútbol. Pero de ahí para adelante, cuando los nervios entran en calor, cuando empiezan a temblar las piernas, ahí es cuando nos cuesta más. Y es por una cuestión actitudinal. Y eso es algo que nos pasa a todos, los colombianos, al pueblo colombiano. Y es algo que no sé si vaya a cambiar y me pone mucho a pensar porque yo hablaba con mi primo y mi hermano y era de algún día se nos va a dar, algún día ganaremos la copa y no les miento, yo quisiera que la respuesta sea sí. Yo quiero ver a mi selección levantar una copa, en serio, me muero por eso. Pero yo lo veo un poco difícil porque hay que matar muchos vicios, hay que matar muchos complejos que tenemos. Ese complejo de no creernos capaces, aún teniendo todas las pruebas. O sea, el colombiano es berraco, es echado para adelante, pero a veces tenemos ese problema de merecimiento, de no creer que lo podemos alcanzar, de que se puede lograr. No creer que le podemos ganar a Argentina. Así, en un tú a tú en el Mundial. Y yo siento que hoy pecamos de eso. No pecamos de soberbia ni sobradez, porque este equipo estuvo aterrizado y la hinchada lo fue. Y aplaudo mucho eso, porque nunca nos creímos vencedores antes de jugar, nunca nos creímos campeones del mundo antes de jugar. Y es algo maravilloso, siento que otras selecciones cayeron en ese error. Pero nuestro pecado fue ese, no haber tenido el carácter suficiente, no haber apretado dientes cuando la situación lo ameritaba, cuando las cosas se ponían difíciles. Dicho esto, yo creo que van a pasar algunas generaciones. Hay que matar muchos vicios y eso empieza desde chiquito. Am, Se les da medallas a los niños cuando quedan en tercer, cuarto, quinto lugar. Eso es algo que en Argentina no pasa. No nos estamos enseñando a nosotros mismos a autoexigirnos, a extralimitarnos, a dar la milla extra. Muchas veces nosotros estamos ahí, ahí, cerca de nuestro límite, pero lo suficiente para pasar, lo suficiente para probar, lo suficiente para entregar a tiempo. Pero esta milla extra es la que dan algunos equipos, personas, naciones enteras, que tienen más éxito que nosotros. Nosotros nos quedamos acá. Y si hay que apretar un poco más, hasta ahí llegamos, pero nunca sobrepasamos esta barrera. Y esta es la barrera de lo normal, lo esperado, lo que debemos hacer. Nos cuesta mucho dar la milla extra. Nos cuesta mucho tener ese carácter, nos cuesta mucho apretar, nos cuesta mucho asumir las consecuencias, nos cuesta mucho tomar responsabilidad. Y esta selección lo demostró. Hoy estoy devastado, me ilusioné de verdad, quería que ganáramos, la vi muy cerca, pero yo pequé de lo mismo que muchos de ustedes pecaron y que lo que creo que de lo que creo que la selección también pecó. Y es de tener la cabeza puesta en el siguiente encuentro con Argentina. De pensar más desde el miedo de fallar el penal que desde el amor o la esperanza de anotarlo. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si lo logro? ¿Qué tal si lo marco? ¿Qué tal si ganamos? Siento que hoy en día lo que se nos pasa es ¿qué tal si lo erro? ¿Qué tal si pierdo? ¿Qué tal si nos eliminan? Porque pónganse a pensar, o sea, nuestra historia ha castigado mucho a los que fallan y ha premiado poco a los que lo han intentado. Casos hay muchos.
Entonces yo me imagino a los jugadores yendo a cobrar el penalti pensando mucho más en qué va a pasar si lo fallan, en qué consecuencias vendrán de llegar al país, qué consecuencias vendrán, etcétera, si fallan el penal. Más que qué pasaría si lo anoto. Y eso es algo que yo creo que los argentinos nos llevan ventaja. Y es triste admitirlo porque no los apoyo, aquí ya lo dije. Y es que esos manes, yo estoy seguro que lo que piensan en su cabeza antes de patear un penal es en hacer grande a su selección, en hacer grande a su país, en representar a su país, en poner ese escudo en lo más alto. No vale una Copa del Mundo, es que tiene que pasar a Brasil. Es que ese es el mindset. Nuestro mindset va más desde el miedo al error, desde el complejo. Bueno, con esto me quería despedir. Espero no haberles tomado mucho de su tiempo, me quería explayar, sentía que no lo había soltado y fue una buena manera de hacerlo. Coméntenme qué opinan ustedes, qué creen del partido, por qué lo perdimos, por qué teniendo un rival tan asequible. Y bueno, y una última cosa, saben que yo creo que va a pasar mucho tiempo para que volvamos a tener una Copa del Mundo tan asequible como esta. Es que las cosas se estaban dando. De no ser por lo de Egipto y Argentina, hubiéramos tenido el camino ahí para llegar. Todo se nos estaba dando. Encontramos el juego, se conectó la afición. Los dos primeros rivales que tuvimos no eran rivales de talla mundial, no eran campeones del mundo, por lo menos no eran candidatos tampoco. Nos iba a tocar una Argentina también mermada, con un nivel de juego un poco más pobre a esa Argentina que nos ganó. Después de Argentina iba a ser un rival de tú a tú. Y en la final, listo, el peor de los caballos que nos podía tocar era Francia, pero era la final. Y en la final ya es de tú a tú. En la final ya hay muchos factores que entran más que el juego. Y sí, la podríamos haber perdido, pero llegar. Podríamos haber perdido con Argentina, sí, pero llegar hasta ahí. Lo que duele es que hoy Colombia se queda afuera, pudiendo dar más. Bueno, ya saben, coméntenme, díganme qué piensan, sus opiniones, los leo a todos. Y no siendo más, me despido. Adiós y salud.